Visita la lista de reproducción No Limits Horror. Ahí encontrarás los mejores videos del canal. ¿Y dónde está el señor Campbell?, preguntó Charlie. Se ha ido a Suiza. El señor Campbell está muy enfermo, señor Wallace. Lamento saberlo. ¿Y George Ardott?, preguntó Charlie. Ha vuelto a América, a trabajar. ¿Y qué ha sido del pájaro de las nieves? Estuvo aquí la semana pasada. De todas maneras, su amigo, el señor Schaeffer, está en París. Dos nombres conocidos entre la larga lista de hacía año y medio. Charlie garabateó una dirección en su agenda y arrancó la página. Si ve al señor Schaeffer, dele esto, dijo. Es la dirección de mi cuñado. Todavía no tengo hotel. La verdad es que no sentía demasiada decepción por encontrar París tan vacío. Pero el silencio en el bar del Hotel Ritz resultaba extraño, portentoso. Ya no era un bar americano, Charlie lo encontraba demasiado encopetado, ya no se sentía allí como en su casa. El bar había vuelto a ser francés. Había notado el silencio desde el momento en que se apeó del taxi y vio al portero, que a aquellas horas solía estar inmerso en una actividad frenética, charlando con un chasseur junto a la puerta de servicio. En el pasillo solo oyó una voz aburrida en los aseos de señoras, en otro tiempo tan ruidosos. Y cuando entró en el bar, recorrió los 7 metros de alfombra verde con los ojos fijos, mirando al frente, según una vieja costumbre. Y luego, con el pie firmemente apoyado en la base de la barra del bar, se volvió y examinó la sala, y solo encontró en un rincón una mirada que abandonó un instante la lectura del periódico. Charlie preguntó por el jefe de camareros, Paul, que en los últimos días en que la bolsa seguía subiendo iba al trabajo en un automóvil fuera de serie, fabricado por encargo, aunque lo dejaba, con el debido tacto, en una esquina cercana. Pero aquel día Paul estaba en su casa de campo, y fue Alix el que le dio toda la información. Bueno, ya está bien, dijo Charlie, voy a tomarme las cosas con calma. Alix lo felicitó. Hace un par de años iba a toda velocidad. Todavía aguanto perfectamente, aseguró Charlie. Llevo aguantando 1 año y medio. ¿Qué le parece la situación en Estados Unidos? Llevo meses sin ir a América. Tengo negocios en Praga, donde represento a un par de firmas. Allí no me conocen. Alix sonrió. ¿Recuerda la noche de la despedida de soltero de George Ardott?, dijo Charlie. Por cierto, ¿qué ha sido de Claude Fessenden? Alix bajó la voz, confidencial. Está en París, pero ya no viene por aquí. Paul no se lo permite. Ha acumulado una deuda de 30.000 francos, cargando en su cuenta todas las bebidas y comidas y, casi a diario, también las cenas de más de 1 año. Y, cuando Paul le pidió por fin que pagara, le dio un cheque sin fondos. Alix movió la cabeza con aire triste. No lo entiendo. Era un verdadero dandy. Y ahora está hinchado, abotargado. Dibujó con las manos una gorda manzana. Charlie observó a un estridente grupo de homosexuales que se sentaban en un rincón. Nada les afecta, pensó. Las acciones suben y bajan, la gente haragana o trabaja, pero esos siguen como siempre. El bar lo oprimía. Pidió los dados y se jugó con Alix la copa. ¿Estará mucho tiempo en París, señor Wallace? He venido a pasar 4 o 5 días, para ver a mi hija. Ah. ¿Tiene una hija? En la calle los anuncios luminosos rojos, azul de gas o verde fantasma fulguraban turbiamente entre la lluvia tranquila. Se acababa la tarde y había un gran movimiento en las calles. Los bistros relucían. En la esquina del Boulevard des Capucines tomó un taxi. La Place de la Concordia apareció ante su vista majestuosamente rosa. Cruzaron el lógico Sena, y Charlie sintió la imprevista atmósfera provinciana de la Rive Gauche. Le pidió al taxista que se dirigiera a la Avenue de l'Opéra, que quedaba fuera de su camino. Pero quería ver cómo la hora azul se extendía sobre la fachada magnífica, e imaginar que las bocinas de los taxis, tocando sin fin los primeros compases de la Plus que Lent, eran las trompetas del Segundo Imperio. Estaban echando las persianas metálicas de la librería Brentano, y ya había gente cenando tras el seto elegante y pequeño burgués del restaurante Duval.
Nunca había comido en París en un restaurante verdaderamente barato. Una cena de 5 platos, 4,5 francos, vino incluido. Por alguna extraña razón deseó haberlo hecho. Mientras seguían recorriendo la Rive Gauche, con aquella sensación de provincianismo imprevisto, pensaba: para mí esta ciudad está perdida para siempre, y yo mismo la eché a perder. No me daba cuenta, pero los días pasaban sin parar, uno tras otro, y así pasaron 2 años, y todo había pasado, hasta yo mismo. Tenía 35 años y buen aspecto. Una profunda arruga entre los ojos moderaba la expresividad irlandesa de su cara. Cuando tocó el timbre en casa de su cuñada, en la Rue Palatine, la arruga se hizo más profunda y las cejas se curvaron hacia abajo. Tenía un pellizco en el estómago. Tras la criada que abrió la puerta, surgió una adorable chiquilla de 9 años que gritó: «Papaíto». Y se arrojó, agitándose como un pez, entre sus brazos. Lo obligó a volver la cabeza, cogiéndolo de una oreja, y pegó su mejilla a la suya. «Mi cielo», dijo Charlie. «Papaíto, papaíto, papaíto, papi». La niña lo llevó al salón, donde esperaba la familia, un chico y una chica de la edad de su hija, su cuñada y el marido. Saludó a Marion, intentando controlar el tono de la voz, para evitar tanto un fingido entusiasmo como una nota de desagrado, pero la respuesta de ella fue más sinceramente tibia, aunque atenuó su expresión de inalterable desconfianza, dirigiendo su atención hacia la hija de Charlie. Los dos hombres se dieron la mano amistosamente y Lincoln Peters dejó un momento la mano en el hombro de Charlie. La habitación era cálida, agradablemente americana. Los 3 niños se sentían cómodos, jugando en los pasillos amarillos que llevaban a las otras habitaciones. La alegría de las 6 de la tarde se revelaba en el crepitar del fuego y en el trajín típicamente francés de la cocina. Pero Charlie no conseguía serenarse. Tenía el corazón en vilo, aunque su hija le transmitía tranquilidad, confianza, cuando de vez en cuando se le acercaba, llevando en brazos la muñeca que él le había traído. «La verdad es que perfectamente», dijo, respondiendo a una pregunta de Lincoln. «Hay cantidad de negocios que no marchan, pero a nosotros nos va mejor que nunca. En realidad, maravillosamente bien. El mes que viene llegará mi hermana de América para ocuparse de la casa. El año pasado tuve más ingresos que cuando era rico. Ya sabéis, los checos». Alardeaba con un propósito preciso. Pero, un momento después, al adivinar cierta impaciencia en la mirada de Lincoln, cambió de tema. «Tenéis unos niños estupendos, muy bien educados. Honoria también es una niña estupenda». Marion Peters volvió de la cocina. Era una mujer alta, de mirada inquieta, que en otro tiempo había poseído una belleza fresca, americana. Charlie nunca había sido sensible a sus encantos, y siempre se sorprendía cuando la gente hablaba de lo guapa que había sido. Desde el principio los dos habían sentido una mutua e instintiva antipatía. «¿Cómo has encontrado a Honoria?», preguntó Marion. «Maravillosa. Me ha dejado asombrado lo que ha crecido en 10 meses. Los 3 niños tienen muy buen aspecto. Hace un año que no llamamos al médico. ¿Cómo te sientes al volver a París?». «Me extraña mucho que haya tan pocos americanos». «Yo estoy encantada», dijo Marion con vehemencia. «Ahora por lo menos puedes entrar en las tiendas sin que den por sentado que eres millonario. Lo hemos pasado mal, como todo el mundo, pero en conjunto ahora estamos muchísimo mejor». «Pero, mientras duró, fue estupendo», dijo Charlie. «Éramos una especie de realeza, casi infalible, con una especie de halo mágico. Esta tarde, en el bar, titubeó, al darse cuenta de su error, no había nadie conocido». Marion lo miró fijamente. «Creía que ya habías tenido bares de sobra». «Solo he estado un momento. Solo tomo una copa por las tardes, y se acabó». «¿No quieres un cóctel antes de la cena?», preguntó Lincoln. «Solo tomo una copa por las tardes, y por hoy ya está bien». «Espero que te dure», dijo Marion. La frialdad con que habló demostraba hasta qué punto le desagradaba a Charlie, que se limitó a sonreír. Tenía planes más importantes. La extraordinaria agresividad de Marion le daba cierta ventaja, y podía esperar. Quería que fueran ellos los primeros en hablar del asunto que, como sabían perfectamente, lo había llevado a París. Durante la cena no terminó de decidir si Honoria se parecía más a él o a su madre.
Sería una suerte si no se combinaban en ella los rasgos de ambos que los habían llevado al desastre. Se apoderó de Charlie un profundo deseo de protegerla. Creía saber lo que tenía que hacer por ella. Creía en el carácter. Quería retroceder una generación entera y volver a confiar en el carácter como un elemento eternamente valioso. Todo lo demás se estropeaba. Se fue enseguida, después de la cena, pero no para volver a casa. Tenía curiosidad por ver París de noche con ojos más perspicaces y sensatos que los de otro tiempo. Fue al casino y vio a Josephine Baker y sus arabescos de chocolate. Una hora después abandonó el espectáculo y fue dando un paseo hacia Montmartre, subiendo por Rue Pigalle, hasta la Place Blanche. Había dejado de llover y alguna gente en traje de noche se apeaba de los taxis ante los cabarets, y había cocones que hacían la calle, solas o en pareja, y muchos negros. Pasó ante una puerta iluminada de la que salía música y se detuvo con una sensación de familiaridad. Era el Bricktop, donde se había dejado tantas horas y tanto dinero. Unas puertas más abajo descubrió otro de sus antiguos puntos de encuentro e imprudentemente se asomó al interior. De pronto una orquesta entusiasta empezó a tocar, una pareja de bailarines profesionales se puso en movimiento y un maître d'hôtel se le echó encima, gritando: «Está empezando ahora mismo, señor». Pero Charlie se apartó inmediatamente. Tendría que estar como una cuba, pensó. El sello estaba cerrado. Sobre los inhóspitos y siniestros hoteles baratos de los alrededores reinaba la oscuridad. En la Rue Blanche había más luz y un público local y locuaz, francés. La cueva del poeta había desaparecido, pero las dos inmensas fauces del Café del Cielo y el Café del Infierno seguían bostezando. Incluso devoraron, mientras Charlie miraba, el exiguo contenido de un autobús de turistas. Un alemán, un japonés y una pareja norteamericana que se quedaron mirándolo con ojos de espanto. Y a esto se limitaba el esfuerzo y el ingenio de Montmartre. Toda la industria del vicio y la disipación había sido reducida a una escala absolutamente infantil, y de repente Charlie entendió el significado de la palabra disipado. Disiparse en el aire. Hacer que algo se convierta en nada. En las primeras horas de la madrugada, ir de un lugar a otro supone un enorme esfuerzo, y cada vez se paga más por el privilegio de moverse cada vez con mayor lentitud. Se acordaba de los billetes de 1000 francos que había dado a una orquesta para que tocara cierta canción, de los billetes de 100 francos arrojados a un portero para que llamara a un taxi. Pero no había sido a cambio de nada. Aquellos billetes, incluso las cantidades más disparatadamente despilfarradas, habían sido una ofrenda al destino, para que le concediera el don de no poder recordar las cosas más dignas de ser recordadas, las cosas que ahora recordaría siempre. Haber perdido la custodia de su hija, la huida de su mujer, para acabar en una tumba en Vermont. A la luz que salía de una brasserie una mujer le dijo algo. Charlie le invitó a huevos y café, y luego, evitando su mirada amistosa, le dio un billete de 20 francos, y cogió un taxi para volver al hotel. Y se despertó en un día espléndido de otoño, un día de partido de fútbol. El abatimiento del día anterior había desaparecido, y ahora le gustaba la gente de la calle. Al mediodía estaba sentado con Honoré en Le Grand Batel, el único restaurante que no le recordaba cenas con champán y largos almuerzos que empezaban a las 2 y terminaban en crepúsculos nublados y confusos. ¿No quieres verdura? ¿No deberías comer un poco de verdura? Sí, sí. Hay épinards y chou-fleur, zanahorias y haricots. Prefiero chou-fleur. ¿No prefieres mezclarla con otra verdura? Es que en el almuerzo solo tomo una verdura. El camarero fingía sentir una extraordinaria pasión por los niños. Cuelle est mignon el appétit. Elle parle exactement comme une française. Y de postre. ¿O esperamos? El camarero desapareció. Honoria miró a su padre con expectación. ¿Qué vamos a hacer hoy? Primero iremos a la juguetería de la Rue Saint-Honoré y compraremos lo que quieras. Luego iremos al vodevil, en el Empire. La niña titubeó. Me gustaría ir al vodevil, pero no a la juguetería. ¿Por qué no? Porque ya me has traído esta muñeca, se había llevado la muñeca al restaurante. Y ya tengo muchos juguetes. Y ya no somos ricos, no. Nunca hemos sido ricos. Pero hoy puedes comprarte lo que quieras. Muy bien, asintió la niña, resignada.
Cuando tenía a su madre y a una niñera francesa, Charlie solía ser más severo. Ahora se exigía mucho más a sí mismo, procuraba ser más tolerante. Tenía que ser padre y madre a la vez y ser capaz de entender a su hija en todos los aspectos. Me gustaría conocerte, dijo con gravedad. Permítame primero que me presente. Soy Charles J. Wallace, de Praga. Papá. No podía aguantar la risa. ¿Y quién es usted, si es tan amable? Continuó, y la niña aceptó su papel inmediatamente. Honoria Wallace, Rue Palatine, París. ¿Casada o soltera? No, no estoy casada. Soltera. Charlie señaló la muñeca. Pero, madame, tiene usted una hija. No queriendo desheredar a la pobre muñeca, se la acercó al corazón y buscó una respuesta. Estuve casada, pero mi marido ha muerto. Charlie se apresuró a continuar. ¿Cómo se llama la niña? Simone. Es el nombre de mi mejor amiga del colegio. Estoy muy contento de que te vaya tan bien en el colegio. Este mes he sido la tercera de la clase, alardeó. Elsie, era su prima, solo es la 18 y Richard casi es el último de la clase. ¿Quieres a Richard y Elsie, verdad? Sí. A Richard lo quiero mucho y a Elsie también. Con cautela y sin darle mucha importancia, Charlie preguntó. ¿Y a quién quieres más, a tía Marion o a tío Lincoln? Ah, creo que a tío Lincoln. Cada vez era más consciente de la presencia de su hija. Al entrar al restaurante los había acompañado un murmullo adorable, y ahora la gente de la mesa de al lado, cada vez que interrumpían sus conversaciones, estaba pendiente de ella, observándola como a un ser que no tuviera más conciencia que una flor. ¿Por qué no vivo contigo?, preguntó Honoria de repente. Porque mamá ha muerto. Debes quedarte aquí y aprender mejor el francés. A mí me hubiera sido muy difícil cuidarte tan bien como aquí. La verdad es que ya no necesito que me cuiden. Hago las cosas sola. A la salida del restaurante, un hombre y una mujer los saludaron inesperadamente. Pero si es el amigo Wallace. Hombre. Lorraine, Dunk. Eran fantasmas que surgían del pasado. Duncan Schaeffer, un amigo de la universidad. Lorraine Quarles, una preciosa, pálida furcia de 30 años. Una más de la pandilla que lo había ayudado a convertir los meses en días en los pródigos tiempos de hacía 3 años. Mi marido no ha podido venir este año, dijo a Lorraine, respondiéndole a Charlie. Somos más pobres que las ratas. Así que me manda $200 al mes y dice que me las arregle como pueda. ¿Es tu hija? ¿Por qué no te sientas un rato con nosotros en el restaurante?, preguntó Duncan. No puedo. Se alegraba de tener una excusa. Seguía notando el atractivo apasionado, provocador, de Lorraine, pero ahora Charlie se movía a otro ritmo. ¿Y si quedamos para cenar?, preguntó Lorraine. Tengo una cita. Dadme vuestra dirección y ya os llamaré. Charlie, tengo la completa seguridad de que estás sobrio, dijo a Lorraine solemnemente. Estoy segura de que estás sobrio, Dunk. Te lo digo de verdad. Pellízcalo para ver si está sobrio. Charlie señaló a Honoria con la cabeza. Lorraine y Dunk se echaron a reír. ¿Cuál es tu dirección?, preguntó Duncan, escéptico. Charlie titubeó. No quería decirles el nombre de su hotel. Todavía no tengo dirección fija. Ya os llamaré. Vamos al vodevil, al Empire. Estupendo. Lo mismo que yo pensaba hacer, dijo a Lorraine. Tengo ganas de ver payasos, acróbatas y malabaristas. Es lo que vamos a hacer, Dunk. Antes tenemos que hacer un recado, dijo Charlie. A lo mejor os vemos en el teatro. Muy bien. Estás hecho un auténtico snob. Adiós, guapísima. Adiós. Honoria, muy educada, hizo una reverencia. Había sido un encuentro desagradable. Charlie les caía simpático porque trabajaba, porque era serio. Lo buscaban porque ahora tenía más fuerza que ellos, porque en cierta medida querían alimentarse de su fortaleza. En el Empire, Honoria se negó orgullosamente a sentarse sobre el abrigo doblado de su padre. Era ya una persona, con su propio código, y a Charlie le obsesionaba cada vez más el deseo de inculcarle algo suyo antes de que su personalidad cristalizara completamente. Pero era imposible intentar conocerla en tan poco tiempo. En el entreacto se encontraron con Duncan y Lorraine en la sala de espera, donde tocaba una orquesta. Tomamos una copa. Muy bien, pero no en la barra.
Busquemos una mesa. El padre perfecto. Mientras oía, un poco distraído, a Lorraine, Charlie observó cómo la mirada de Honoria se apartaba de la mesa, y la siguió pensativamente por el salón, preguntándose qué estaría mirando. Se encontraron sus miradas, y Honoria sonrió. «Está buena la limonada», dijo. ¿Qué había dicho? ¿Qué se esperaba él? Mientras volvían a casa en un taxi la abrazó, para que su cabeza descansara en su pecho. «¿Te acuerdas de mamá?» «Algunas veces», contestó vagamente. «No quiero que la olvides». «¿Tienes alguna foto suya?» «Sí, creo que sí. De todas formas, tía Marion tiene una». «¿Por qué no quieres que la olvide?» «Porque te quería mucho. Yo también la quería». Callaron un momento. «Papá, quiero vivir contigo», dijo de pronto. A Charlie le dio un vuelco el corazón. Así era como quería que ocurrieran las cosas. ¿Es que no estás contenta? Sí, pero a ti te quiero más que a nadie. Y tú me quieres a mí más que a nadie, ¿verdad? Ahora que mamá ha muerto. Claro que sí. Pero no siempre me querrás a mí más que a nadie, cariño. Crecerás y conocerás a alguien de tu edad y te casarás con él y te olvidarás de que alguna vez tuviste un papá. Sí, es verdad, asintió, muy tranquila. Charlie no entró en la casa. Volvería a las 9, y quería mantenerse despejado para lo que debía decirles. Cuando estés ya en casa, asómate a esa ventana. Muy bien. Adiós, papá, papaíto. Esperó a oscuras en la calle hasta que apareció, cálida y luminosa, en la ventana y lanzó a la noche un beso con la punta de los dedos. Y lo estaban esperando. Marion, sentada junto a la bandeja del café, vestía un elegante y majestuoso traje negro, que casi hacía pensar en el luto. Lincoln no dejaba de pasearse por la habitación con la animación de quien ya lleva un buen rato hablando. Deseaban tanto como Charlie abordar el asunto. Charlie lo sacó a colación casi inmediatamente. «Me figuro que sabéis por qué he venido a veros, por qué he venido a París». Marion jugaba con las estrellas negras de su collar, y frunció el ceño. «Tengo verdaderas ganas de tener una casa», continuó. «Y tengo verdaderas ganas de que Honoria viva conmigo. Aprecio mucho que, por amor a su madre, os hayáis ocupado de Honoria, pero las cosas han cambiado», titubeó y continuó con mayor decisión, «han cambiado radicalmente en lo que a mí respecta, y quisiera pediros que reconsideréis el asunto. Sería una tontería negar que durante 3 años he sido un insensato». Marion lo miraba con una expresión de dureza. «Pero todo eso se ha acabado. Como os he dicho, hace 1 año que solo bebo una copa al día, y esa copa me la tomo deliberadamente, para que la idea del alcohol no cobre en mi imaginación una importancia que no tiene. ¿Me entendéis?» «No», dijo Marion sucintamente. «Es una especie de artimaña, un truco que me hago a mí mismo, para no olvidar la medida de las cosas». «Te entiendo», dijo Lincoln. «No quieres que el alcohol sea una obsesión. Algo así. A veces se me olvida y no bebo. Pero procuro beber una copa al día. De todas maneras, en mi situación, no puedo permitirme beber. Las firmas a las que represento están más que satisfechas con mi trabajo, y quiero traerme a mi hermana desde Burlington para que se ocupe de la casa, y sobre todas las cosas quiero que Honoria viva conmigo. Sabéis que, incluso cuando su madre y yo no nos llevábamos bien, jamás permitimos que nada de lo que sucedía afectara a Honoria. Sé que me quiere y sé que soy capaz de cuidarla y. Bueno, ya os lo he dicho todo. ¿Qué pensáis?» Sabía que ahora le tocaba recibir los golpes. Podía durar 1 o 2 horas, y sería difícil, pero si modulaba su resentimiento inevitable y lo convertía en la actitud sumisa del pecador arrepentido, podría imponer por fin su punto de vista. «Domínate», se decía a sí mismo. «No quieres que te perdonen. Quieres a Honoria». Lincoln fue el primero en responderle. «Llevamos hablando de este asunto desde que recibimos tu carta el mes pasado. Estamos muy contentos de que Honoria viva con nosotros. Es una criatura adorable, y nos alegra mucho poder ayudarla, pero, claro está, ya sé que ese no es el problema». Marion lo interrumpió súbitamente. «¿Cuánto tiempo aguantarás sin beber, Charlie?», preguntó. «Espero que siempre». ¿Y qué crédito se les puede dar a esas palabras? Sabéis que nunca había bebido demasiado hasta que dejé los negocios y me vine aquí sin nada que hacer. Luego Ellen y yo empezamos a salir con
Por favor, no metas a Ellen en esto. No soporto que hables de ella así. Charlie la miró severamente. Nunca había estado muy seguro de hasta qué punto se habían apreciado las dos hermanas cuando Ellen vivía. Me dediqué a beber 1 año y medio, poco más o menos. Desde que llegamos hasta que me derrumbé. Mucho es, asintió. Lo hago solo por Ellen, dijo Marion. Intento pensar qué le gustaría que hiciera. Te lo digo de verdad, desde la noche en que hiciste aquello tan horrible dejaste de existir para mí. No puedo evitarlo. Era mi hermana. Ya lo sé. Cuando se estaba muriendo, me pidió que me ocupara de Honoria. Si entonces no hubieras estado internado en un sanatorio, las cosas hubieran sido más fáciles. Charlie no respondió. Y jamás podré olvidar la mañana en que Ellen llamó a mi puerta, empapada hasta los huesos y tiritando, y me dijo que habías echado la llave y no la habías dejado entrar. Charlie apretaba con fuerza los brazos del sillón. Estaba siendo más difícil de lo que se había esperado. Hubiera querido protestar, demorarse en largas explicaciones, pero solo dijo: la noche en que le cerré la puerta. Y Marion lo interrumpió. No pienso volver a hablar de eso. Tras un momento de silencio, Lincoln dijo: nos estamos saliendo del tema. ¿Quieres que Marion renuncie a su derecho a la custodia y te entregue a Honoria? Yo creo que lo importante es si puede confiar en ti o no. Comprendo a Marion, dijo Charlie despacio, pero creo que puede tener absoluta confianza en mí. Mi reputación era intachable hasta hace 3 años. Claro está que puedo fallar en cualquier momento, es humano. Pero si esperamos más tiempo perdería la niñez de Honoria y la oportunidad de tener un hogar, negó con la cabeza. Perdería a Honoria, ni más ni menos, ¿no os dais cuenta? Sí, te entiendo, dijo Lincoln. ¿Y por qué no pensaste antes en estas cosas? Preguntó Marion. Me figuro que alguna vez pensaría en estas cosas, de cuando en cuando, pero Ellen y yo nos llevábamos fatal. Cuando acepté concederle la custodia de la niña, yo no me podía mover del sanatorio, estaba hundido, y la bolsa me había dejado en la ruina. Sabía que me había portado mal y hubiera aceptado cualquier cosa con tal de devolverle la paz a Ellen. Pero ahora es distinto. Estoy trabajando, estoy de puta madre, así que... te agradecería que no utilizaras ese lenguaje en mi presencia. La miró, estupefacto. Cada vez que Marion hablaba, la fuerza de su antipatía hacia él era más evidente. Con su miedo a la vida había construido un muro que ahora levantaba frente a Charlie. Aquel reproche insignificante quizá fuera consecuencia de algún problema que hubiera tenido con la cocinera aquella tarde. La posibilidad de dejar a Honoria en aquella atmósfera de hostilidad hacia él le resultaba cada vez más preocupante. Antes o después saldría a relucir, en alguna frase, en un gesto con la cabeza, y algo de aquella desconfianza arraigaría irrevocablemente en Honoria. Pero procuró que su cara no revelase sus emociones, guardárselas. Había obtenido cierta ventaja, porque Lincoln se dio cuenta de lo absurdo de la observación de Marion y le preguntó despreocupadamente desde cuándo la molestaban expresiones como de puta madre. Otra cosa, dijo Charlie, estoy en condiciones de asegurarle ciertas ventajas. Contrataré para la casa de Praga a una institutriz francesa. He alquilado un apartamento nuevo. Dejó de hablar. Se daba cuenta de que había metido la pata. Era imposible que aceptaran con ecuanimidad el hecho de que él ganara de nuevo más del doble que ellos. Supongo que puedes ofrecerle más lujos que nosotros, dijo Marion. Cuando te dedicabas a tirar el dinero, nosotros vivíamos mirando por cada moneda de 10 francos, y supongo que volverás a hacer lo mismo. No. He aprendido. Tú sabes que trabajé con todas mis fuerzas 10 años, hasta que tuve suerte en la bolsa, como tantos. Una suerte inmensa. No parecía que tuviera mucho sentido seguir trabajando, así que lo dejé. No se repetirá. Hubo un largo silencio. Todos tenían los nervios en tensión, y por primera vez desde hacía 1 año Charlie sintió ganas de beber. Ahora estaba seguro de que Lincoln Peters quería que él tuviera a su hija. De repente Marion se estremeció. Una parte de ella se daba cuenta de que ahora Charlie tenía los pies en la tierra, y su instinto de madre reconocía que su deseo era natural.
pero había vivido mucho tiempo con un prejuicio basado en una extraña desconfianza en la posibilidad de que su hermana fuera feliz, y que, después de una noche terrible, se había transformado en odio contra Charlie. Todo había sucedido en un periodo de su vida en el que, entre el desánimo de la falta de salud y las circunstancias adversas, necesitaba creer en una maldad y un malvado tangibles. «Me es imposible pensar de otra manera», gritó de repente. «No sé hasta qué punto eres responsable de la muerte de Ellen. Es algo que tendrás que arreglar con tu propia conciencia». Charlie sintió una punzada de dolor, como una corriente eléctrica. Estuvo a punto de levantarse, y una palabra impronunciable resonó en su garganta. Se dominó un instante más. «Ya está bien», dijo Lincoln, incómodo. «Yo nunca he pensado que tú fueras responsable». «Ellen murió de una enfermedad cardíaca», dijo Charlie, sin fuerzas. «Sí, una enfermedad cardíaca», dijo Marion, como si aquella frase tuviera para ella otro significado. Entonces, en el instante vacío, insípido, que siguió a su arrebato, Marion vio con claridad que Charlie había conseguido dominar la situación. Miró a su marido y comprendió que no podía esperar su ayuda, y, de pronto, como si el asunto no tuviera ninguna importancia, tiró la toalla. «Haz lo que te parezca», exclamó levantándose de pronto. «Es tu hija. No soy nadie para interponerme en tu camino. Creo que si fuera mi hija preferiría verla», consiguió frenarse. «Decididlo vosotros. No aguanto más. Me siento mal. Me voy a la cama». Salió casi corriendo de la habitación, y un momento después Lincoln dijo: «Ha sido un día muy difícil para ella. Ya sabes lo testaruda que es». Parecía pedir excusas. Cuando a una mujer se le mete una idea en la cabeza. «Claro. Todo irá bien. Creo que sabe que ahora tú puedes mantener a la niña, así que no tenemos derecho a interponernos en tu camino ni en el de Honoria». «Gracias, Lincoln. Será mejor que vaya a ver cómo está Marion. Me voy ya». Todavía temblaba cuando llegó a la calle, pero el paseo por la Rue Bonaparte hasta el Sena lo tranquilizó, y, al cruzar el río, siempre nuevo a la luz de las farolas de los muelles, se sintió lleno de júbilo. Pero, ya en su habitación, no podía dormirse. La imagen de Ellen lo obsesionaba. Ellen, a la que tanto había querido, hasta que los dos habían empezado a abusar de su amor insensatamente, a hacerlo trizas. En aquella terrible noche de febrero que Marion recordaba tan vivamente, una lenta pelea se había demorado durante horas. Recordaba la escena en el Florida, y que, cuando intentó llevarla a casa, Ellen había besado al joven nuevo, que estaba en otra mesa. Y recordaba lo que Ellen le había dicho, histérica. Cuando volvió a casa solo, desquiciado, furioso, cerró la puerta con llave. ¿Cómo hubiera podido imaginar que ella llegaría una hora más tarde, sola, y que caería una nevada, y que Ellen vagabundearía por ahí en zapatos de baile, demasiado confundida para encontrar un taxi? Y recordaba las consecuencias, que Ellen se recuperara milagrosamente de una neumonía, y todo el horror que aquello trajo consigo. Se reconciliaron, pero aquello fue el principio del fin, y Marion, que lo había visto todo con sus propios ojos, e imaginaba que aquella solo había sido una de las muchas escenas del martirio de su hermana, nunca lo olvidó. Los recuerdos le devolvieron a Ellen, y, en la luz blanca y suave que cuando empieza a amanecer rodea poco a poco a quien está medio dormido, se dio cuenta de que volvía a hablar con ella. Ellen le decía que tenía razón en el problema de Honoria y que quería que Honoria viviera con él. Dijo que se alegraba de que estuviera bien, de que le fuera bien. Le dijo muchas cosas más, amistosas, pero estaba sentada en un columpio, vestida de blanco, y cada vez se balanceaba más, cada vez más deprisa, así que al final no pudo oír con claridad lo que Ellen decía. Se despertó sintiéndose feliz. El mundo volvía a abrirle las puertas. Hizo planes, imaginó un futuro para Honoria y para él, y de repente se sintió triste, al recordar los planes que había hecho con Ellen. Ellen no había planeado morir. Lo importante era el presente, el trabajo, alguien a quien querer. Pero no querer demasiado, pues conocía el daño que un padre puede hacerle a una hija, o una madre a un hijo, si los quiere demasiado. Más tarde, ya en el mundo, el hijo buscaría en su pareja la misma ternura ciega y, al no poder encontrarla, se rebelaría contra el amor y la vida.
Volvía a ser un día espléndido, vivificador. Llamó a Lincoln Peters al banco donde trabajaba y le preguntó si Honoria podría acompañarlo cuando regresara a Praga. Lincoln estuvo de acuerdo en que no había ninguna razón para aplazar las cosas. Quedaba una cuestión, el derecho a la custodia. Marion quería conservarlo durante algún tiempo. Estaba muy preocupada con aquel asunto, y se sentiría más tranquila si supiera que la situación seguía bajo su control un año más. Charlie aceptó. Lo único que quería era a la niña, tangible y visible. También estaba la cuestión de la institutriz. Charlie pasó un buen rato en una agencia sombría hablando con una viernesa malhumorada y con una tetuda campesina bretona, a ninguna de las cuales hubiera podido soportar. Había otras candidatas a quienes vería al día siguiente. Comió con Lincoln Peters en el Grifón, intentando dominar su alegría. No hay nada comparable a un hijo, dijo Lincoln. Pero tú comprendes cómo se siente Marion. Ya no se acuerda de todo lo que trabajé durante 7 años en América, dijo Charlie. Solo recuerda una noche. Eso es distinto, titubeó Lincoln. Mientras tú y Ellen derrochabais dinero por toda Europa, nosotros luchábamos por salir adelante. No he sido ni remotamente rico, nunca he ganado lo suficiente para permitirme algo más que un seguro de vida. Yo creo que Marion pensaba que aquello era una especie de injusticia, tú ni siquiera trabajabas entonces y cada vez eras más rico. El dinero se fue tan rápido como vino, dijo Charlie. Sí, y mucho fue a parar a manos de los chasseurs y los saxofonistas y los maîtres d'hôtel. Bueno, se acabó la gran fiesta. Te he dicho esto para explicarte cómo se siente Marion después de estos años de locura. Si pasas un momento por casa a eso de las 6, antes de que Marion esté demasiado cansada, acordaremos los últimos detalles sin ningún problema. De vuelta al hotel, Charlie encontró un neumatique que le habían enviado desde el bar del Ritz, donde Charlie había dejado su dirección para un antiguo amigo. Querido Charlie, estabas tan raro cuando nos vimos el otro día, que me pregunté si había hecho algo que pudiera molestarte. Si es así, no me he dado cuenta. La verdad es que me he acordado mucho de ti durante el año pasado, y siempre he abrigado la esperanza de que nos viéramos de nuevo cuando yo volviera a París. Lo pasamos muy bien en aquella primavera disparatada, como aquella noche en que tú y yo robamos la bicicleta de reparto del carnicero, y aquella vez que intentamos hablar por teléfono con el presidente, cuando usabas bombín y bastón. Todos parecen haber envejecido últimamente, pero yo no me siento ni un día más vieja. No podríamos vernos hoy, aunque solo sea un rato, en honor de aquellos viejos tiempos. Ahora tengo una resaca miserable. Pero me sentiré mucho mejor esta tarde, y te esperaré a eso de las 5 en el Ritz, antro de explotación. Siempre tuya, Lorraine. La primera sensación de Charlie fue de espanto. Espanto de haber robado, ya en edad madura, una bicicleta de reparto para pedalear, con Lorraine a bordo, por la plaza del Étoile, de madrugada. Al recordarlo, parecía una pesadilla. Haberle cerrado la puerta a Ellen no armonizaba con ningún otro episodio de su vida, pero el incidente de la bicicleta, sí, solo era uno entre muchos. ¿Cuántas semanas o meses de disipación habían sido necesarios para llegar a ese punto de absoluta irresponsabilidad? Intentó recordar que le había parecido Lorraine entonces, muy atractiva. A Ellen le molestaba, aunque no dijera nada. Hacía 24 horas, en el restaurante, Lorraine le había parecido vulgar, ajada, estropeada. No tenía ninguna gana de verla, y se alegaba de que Alix no le hubiera dado la dirección de su hotel. Y era un consuelo pensar en Honoria, imaginar domingos dedicados a ella, y darle los buenos días y saber que pasaba la noche en casa y respiraba en la oscuridad. A las 5 tomó un taxi y compró regalos para la familia Peters. Una graciosa muñeca de trapo, una caja de soldados romanos, flores para Marion, pañuelos de hilo para Lincoln. Cuando llegó al apartamento, comprendió que Marion había aceptado lo inevitable. Lo recibió como si fuera un pariente díscolo, más que una amenaza ajena a la familia. Honoria sabía ya que se iba con su padre, y Charlie disfrutó al ver cómo, con tacto, la niña procuraba disimular su alegría excesiva. Solo sentada en sus rodillas le dijo en voz baja lo contenta que estaba y le preguntó, antes de volver con los otros niños, ¿cuándo se irían?
Marion y Charlie se quedaron solos un instante y, dejándose llevar por un impulso, él se atrevió a decirle: las peleas de familia son muy desagradables. No respetan ninguna regla. No son como el dolor ni las heridas, son más bien como llagas que no se curan porque les falta tejido para hacerlo. Me gustaría que tú y yo nos lleváramos mejor. Es difícil olvidar ciertas cosas, contestó Marion. Es cuestión de confianza. Charlie no contestó y Marion preguntó entonces: ¿cuándo piensas llevártela? Tan pronto como encuentre una institutriz. Pasado mañana, espero. No, es imposible. Tengo que prepararle sus cosas. Antes del sábado es imposible. Charlie cedió. Lincoln, que acababa de volver a la habitación, le ofreció una copa. Bueno, me tomaré mi whisky diario. Se notaba el calor, era un hogar, gente reunida junto al fuego. Los niños se sentían seguros e importantes. La madre y el padre eran serios, vigilaban. Tenían cosas importantes que hacer por sus hijos, mucho más importantes que su visita. Una cucharada de medicina era, después de todo, más importante que sus tensas relaciones con Marion. Ni Marion ni Lincoln eran estúpidos, pero estaban demasiado condicionados por la vida y las circunstancias. Charlie se preguntó si no podría hacer algo para librar a Lincoln de la rutina del banco. Sonó un largo timbrazo. Llamaban a la puerta. La Bonnie Toadfair atravesó la habitación y desapareció en el pasillo. Abrió la puerta después de que volviera a sonar el timbre, y luego se oyeron voces, y los tres miraron hacia la puerta del salón con curiosidad. Lincoln se asomó al pasillo y Marion se levantó. Entonces volvió la criada, seguida de cerca por voces que resultaron pertenecer a Duncan Schaeffer y Lorraine Quarles. Estaban contentos, alegres, muertos de risa. Por un instante Charlie se quedó estupefacto. No podía entender cómo habían podido conseguir la dirección de los Peters. Duncan agitaba el dedo picaramente en dirección a Charlie. Dunk y Lorraine soltaron un nuevo aluvión de carcajadas. Nervioso, sin saber qué hacer, Charlie les estrechó la mano rápidamente y se los presentó a Lincoln y Marion. Marion los saludó con un gesto de la cabeza y apenas abrió la boca. Retrocedió hacia la chimenea. Su hijita estaba cerca y Marion le echó el brazo por el hombro. Cada vez más disgustado por la intromisión, Charlie esperaba que le dieran una explicación. Y, después de pensar las palabras un momento, Duncan dijo: hemos venido a invitarte a cenar. Lorraine y yo insistimos en que ya está bien de rodeos y secretitos sobre dónde te alojas. Charlie se les acercó más, como si así quisiera empujarlos hacia el pasillo. Lo siento, pero no puedo. Decidme dónde vais a estar y os llamaré por teléfono dentro de media hora. No se inmutaron. Lorraine se sentó de pronto en el brazo de un sillón y, concentrando toda su atención en Richard, exclamó: ¡qué niño tan precioso! Ven aquí, cielo. Richard miró a su madre y no se movió. Lorraine se encogió de hombros ostensiblemente, y volvió a dirigirse a Charlie. Ven a cenar. Estoy segura de que tus parientes no se molestarán. O te veo poco o te veo apocado. No puedo, respondió Charlie, cortante. Cenad vosotros, ya os llamaré por teléfono. La voz de Lorraine se volvió desagradable. Vale, nos vamos. Pero acuérdate de cuando aporreaste mi puerta a las 4 de la mañana y yo tuve el suficiente sentido del humor para darte una copa. Vámonos, Dunk. Con movimientos pesados, con las caras descompuestas, irritados, con pasos titubeantes, se adentraron en el pasillo. Buenas noches, dijo Charlie. Buenas noches, respondió Lorraine con retintín. Cuando Charlie volvió al salón, Marion no se había movido, pero ahora echaba el otro brazo por el hombro de su hijo. Lincoln seguía meciendo a Honoria de acá para allá, como un péndulo. ¡Qué poca vergüenza! Estalló Charlie. No hay derecho. Ni Marion ni Lincoln le respondieron. Charlie se dejó caer en el sillón, cogió el vaso, volvió a dejarlo y dijo: gente a la que no veo desde hace 2 años y tiene la increíble desfachatez de... Se interrumpió. Marion había dejado escapar un ya, una especie de suspiro sofocado, rabioso. Le había dado de repente la espalda y había salido del salón. Lincoln dejó a Honoria en el suelo con cuidado. Niños, id a comer.
Empezad a tomaros la sopa, dijo, y, cuando los niños obedecieron, se dirigió a Charlie. Marion no está bien y no soporta los sobresaltos. Esa clase de gente la hace sentirse físicamente mal. Yo no les he dicho que vinieran. Alguien les habrá dado vuestro nombre y dirección. Deliberadamente han. Bueno, es una pena. Esto no facilita las cosas. Perdóname un momento. Solo, Charlie permaneció en su sillón, tenso. Oía comer a los niños en el cuarto de al lado. Hablaban con monosílabos y ya habrían olvidado la escena de los mayores. Oyó el murmullo de una conversación en otro cuarto, más lejos, y el ruido de un teléfono al ser descolgado, y, aterrorizado, se cambió a otra silla para no oír nada más. Lincoln volvió casi inmediatamente. Charlie, creo que dejaremos la cena para otra noche. Marion no se encuentra bien. ¿Se ha disgustado conmigo? Más o menos, dijo Lincoln, casi con malos modos. No es fuerte y griega. ¿Quieres decir que ha cambiado de opinión sobre Honoria? Ahora está muy afectada. No sé. Llámame al banco mañana. Me gustaría que le explicaras que en ningún momento se me ha pasado por la cabeza traer aquí a esa gente. Estoy tan ofendido como tú. Ahora no le puedo explicar nada. Charlie dejó la silla. Cogió su abrigo y su sombrero y atravesó el pasillo. Abrió la puerta del comedor y dijo con una voz rara: «Buenas noches, niños». Honoria se levantó y corrió a abrazarlo. «Buenas noches, corazón», dijo, ensimismado, y luego, intentando poner más ternura en la voz, intentando arreglar algo, añadió: «Buenas noches, queridos niños. Ve». Charlie se dirigió directamente al bar del Ritz con la idea furibunda de encontrarse con Lorraine y Duncan, pero no estaban allí, y cayó en la cuenta de que, en cualquier caso, nada podía hacer. No había tocado el vaso de whisky en casa de los Peters, y ahora pidió un whisky con soda. Paul se acercó para saludarlo. «Todo ha cambiado mucho», dijo con tristeza. «Ahora el negocio no es ni la mitad de lo que era. Me han dicho que muchos de los que volvieron a América lo perdieron todo, si no en el primer hundimiento de la bolsa, en el segundo. He oído que su amigo George Shard perdió hasta el último céntimo. ¿Usted ha vuelto a América?» «No, trabajo en Praga. Me han dicho que perdió una fortuna cuando se hundió la bolsa». «Sí», asintió con amargura, «pero también perdí todo lo que quise cuando subió. Vendiendo a la baja». «Más o menos». El recuerdo de aquellos días volvía a apoderarse de Charlie como una pesadilla, la gente que había conocido en sus viajes, y la gente que era incapaz de hacer una suma o de pronunciar una frase coherente. El hombrecillo con quien Ellen había aceptado bailar en la fiesta del barco, y que luego la insultó a 3 metros de su mesa. Las mujeres y las chicas que habían sido sacadas a rastras de los establecimientos públicos, gritando, borrachas o drogadas. Hombres que dejaban a sus mujeres en la calle, cerrándoles la puerta, en la nieve, porque la nieve de 1929 no era real. Si no querías que fuera nieve, bastaba con pagar lo necesario. Fue al teléfono y llamó al apartamento de los Peters. Lincoln descolgó. «Te llamo porque no me puedo quitar el asunto de la cabeza». «¿Ha dicho Marion algo?» «Marion está enferma», respondió Lincoln, cortante. «Ya sé que tú no tienes toda la culpa, pero no puedo permitir que esto la destroce. Me temo que tendremos que aplazar los 6 meses. No puedo arriesgarme a que pase otro mal rato como el de hoy». «Ya». «Lo siento, Charlie». Volvió a su mesa. El vaso de whisky estaba vacío, pero negó con la cabeza cuando Alex lo miró, interrogante. Ya no le quedaba mucho por hacer, salvo mandarle a Honoria algunos regalos. Al día siguiente se los mandaría. Más bien irritado, pensó que solo era dinero, le había dado dinero a tanta gente. «No, se acabó», dijo a otro camarero. «¿Cuánto es?» Algún día volvería. No podían condenarlo a estar pagando sus deudas eternamente. Pero quería a su hija, y al margen de eso ninguna otra cosa le importaba. No volvería a ser joven, lleno de las mejores ideas y los mejores sueños, solo suyos. Estaba absolutamente seguro de que Ellen no hubiera querido que estuviese tan solo.